amigos, soy David de Animal TV. Hoy tenemos a Kai, un pastor australiano de 15 meses que nunca ha sido enseñado a cómo se tiene que sentar y estirar en el suelo. Hoy vamos a intentarlo. No es lo mismo que hacerlo con un cachorro que suele aprenderlo más rápido porque todo el rato quiere aprender cosas nuevas. Kai ya tiene un nivel de madurez mayor que la de un cachorro, pero nunca se ha enseñado a hacer este tipo de comandos. Vamos a ver qué tal sale hoy. ¡Comenzamos! Muy buenas, a ver, tenemos aquí a Kai, es un pastor australiano de 16 meses, es un perro de nuestro criadero. Vamos a empezar con él y luego iremos con Kalesi, con una perrita de 6 meses que podéis ver ahora mismo en el vídeo. Aquí podéis ver a nuestros dos protagonistas, Kalesi y Kai, del vídeo de hoy. Antes de todo, os recomiendo estas chuches, son las que yo les doy, bueno, premios, como le queráis llamar. Aquí abajo os dejo el link en la descripción donde lo podéis comprar, van fenomenal y les encanta a todos. Como veis lo podéis romper en varios trozos y tenéis para muchas veces. Mirar, lo que no tenéis que hacer es hacer el movimiento por encima de la cabeza tan rápido, porque si no el perro no sigue la mano. Tenéis que hacerlo lentos, os lo estoy mostrando lo que no hay que hacer. Al principio dejarle oler y ayudarle a sentarse para que entienda que hay premio cuando se sienta. Lo empezaréis a repetir y siempre lo felicitaréis al final de cada ejercicio ejecutado correctamente. Ahora lo que estamos haciendo es hacerle probar el premio y tirar hacia adelante un pasito para que él también recule y tenga la obligación de sentarse. Ahora le mostraremos el premio y tiraremos hacia abajo para obligar al perro a que se estire. ¿Veis? He ido a intentar hacerlo con la mano para que entendiera la función, pero al final lo ha hecho. Si no, vosotros le cogéis del codo y lo hacéis agachar. ¿Veis? Poco a poco, la segunda vez ya lo huele y yo tiro el premio hacia mí para que el perro acabe agachándose. Siempre felicitarlo. Vamos a repetir de nuevo. Avanzamos. Le damos el premio. Lo estabilizamos para que sepa el control que nosotros le marcaremos cuando tiene que agacharse. Y ahora empezamos a bajar. Bajamos, bajamos, avanzamos para obligar a que se estire. ¿Veis? Así es como se tiene que hacer. Pensar que Kai nunca ha hecho esto. Hoy es el primer día que lo he hecho con él y por eso está costando un poco más. Luego con la pequeñita veréis que es todo más rápido. Yo lo que os recomiendo que al principio de todo, cuando empecéis el entrenamiento, ¿vale? El adiestramiento, que os persiga enseñándole la chuche pero sin darle, para que él empiece a tener una atención hacia el premio que le queréis dar. Entonces, hacerle que venga hacia vosotros. Poco a poco, al final acabará haciéndolo, ¿veis? Como Kai. Este es un programa de cualquier base de obediencia. Son ejercicios para estar en estática, para tener un control sobre el perro y un equilibrio. Estos ejercicios sirven también para que después el perro os espere en algún sitio, porque tendrá el control de no moverse hasta que vosotros le marquéis que ya ha acabado el ejercicio, con lo cual lo que haréis es desconectar al perro de ese tipo de ejercicio. Fijaros que siempre hago el gesto por encima de la cabeza para que se agache, le doy el premio y luego bajo con la mano hacia abajo para que se estire. Como estáis viendo, cada vez lo hace más rápido. Para desconectarlo yo siempre juego con ellos, porque así desconectan del ejercicio y ellos saben que lo han hecho muy bien y están felices. Lo importante es no hacer más de entre 5 y 10 minutos este ejercicio, porque si no los perros se acaban bloqueando. Estos, aunque son pastores australianos y son una de las razas más inteligentes que hay en el mundo, pero también necesitan su desconexión. Como estáis viendo, sigo haciendo los ejercicios y lo hago lento. Paso por encima, le muestro, paso por encima y él se sienta. No le doy el premio porque todavía no ha acabado y luego le hago que se agache. Y ahí es donde le doy el premio, porque ahora ya no le doy el premio por cada ejercicio, sino por el ejercicio completo.
Este ejercicio lo podéis hacer gesticulando únicamente, no hace falta que le digáis sit o down o siéntate o estírate. Así que este ejercicio sirve también para perros sordos, es muy importante que lo sepáis. Bueno, ahora nos toca con la más pequeñita de la casa, Khaleesi, una hembra de pastor australiano de color rojo tricolor. Esta hembra tiene ahora 5 meses y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con Kai. Haremos lo mismo que con Kai. Como veis, le hacemos que nos siga con el premio. Ella ya directamente se sienta. Lo normal es que los perros se sienten delante del dueño. Lo que hay que intentar es que no lo haga. Ahora ya le he enseñado el comando de que se siente y le hago que se estabilice. Le doy el premio y la felicito. Vamos a hacer ahora otra vez que nos siga con el premio. Así le cogemos la atención que queremos, le marcamos para que se siente como habéis hecho, pero no le damos el premio hasta que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque queremos que se agache. Le marcamos, como hemos enseñado ahora, a que se agache y le damos entonces el premio. No le daremos el premio hasta que haga lo que nosotros queremos. Lo repetiremos y solamente premiaremos en el momento que lo haga correctamente. Bueno, vamos a empezar de nuevo. Mirad, lo que hago es, le muestro el premio y la marco hacia atrás, a distancia. Y luego la hago que se agache. Y ella automáticamente sabe que el premio está abajo y que va a tener su recompensa. Volveremos a hacerlo con un poco de distancia. Le marcaremos hacia atrás, ella se sentará, le daremos el premio y la felicitaremos. Podemos combinarlo, que ella no sepa lo que va a pasar, simplemente que esté atenta a lo que nosotros queremos que haga. Ahora mismo le mostramos el premio y le hacemos que se agache, pero cuando nosotros queremos. Por eso mismo hay que pararse, estabilizar a vuestro perro y entonces de esa manera el perro sabrá que tiene que hacer el gesto, el comando que vosotros le marcáis en el momento indicado. Le hacemos que huela, ¿veis? Este es el gesto. Tiramos hacia atrás, por encima de la cabeza, siempre que vea el premio. No lo hagáis rápido porque no verá el premio y no sabrá de qué va la historia. Siempre enseñarle el premio y lo tenéis que hacer de forma lenta. No le pongáis encima de la frente porque no verá el premio. Ahora lo haremos sin premio, para que veáis que solamente con el gesto. ¿Veis? Hacia atrás, le hemos marcado y se ha sentado. Y ahora le hemos hecho que se agache. Lo podéis hacer incluso lo más rápido posible. Cuanto más tiempo lleve haciéndolo, más rápido lo hará. Y aquí tenemos a los dos protagonistas de hoy. Lo vamos a intentar hacer con los dos. Khaleesi está un poquito loca, así que vamos a ver qué tal sale. Ahora estemos sentados, observando, y le damos el premio cuando nosotros indicamos. Le decimos que se esperen, que todavía hay un poquito más. Le mostramos el premio, que lo huelan. Estabilizaremos y bajaremos los brazos hacia abajo con los premios y entonces ya lo felicitaremos y demás. Es súper importante que estos ejercicios los hagáis siempre sin distracciones, en un sitio tranquilo donde estéis solamente con el perro. Eso por lo menos al principio, hasta que aprenda los comandos. Luego te lo hará en cualquier sitio. Venga, vamos allá, con Khaleesi y Kai, pastores australianos. Vamos a hacerlo juntos, chicos. Muy bien, Kai un poquito más lento, que acaba de aprender hoy. Khaleesi esperando y Kai, y mira cómo los dos se acaban agachando a la misma vez, uno al lado del otro, sin pelearse, súper equilibrados. Bueno, si os ha gustado el vídeo, un fuerte like, dejar vuestro comentario, suscribiros, porque si no, no os enteraréis de los próximos vídeos. Y espero que os haya gustado este vídeo y os haya gustado también esta preciosa raza pastor australiano. Bueno, chicos, nos vemos en el próximo vídeo.